Crear una base de datos en SQL Server 2012. Lo vamos a hacer en un video de dos partes. En la parte número 1, antes de crear la base de datos, vamos a ver los conceptos básicos. Número 1, un concepto de base de datos. Una base de datos es un conjunto de información organizada para ser gestionada y consultada de manera eficiente. Se utiliza para almacenar grandes volúmenes de datos estructurados como inventarios, usuarios, ventas, etc. Entonces, para poder organizar esa información en una base de datos, lo hacemos mediante tablas. Podríamos decir entonces que la base de datos es un conjunto de tablas para organizar y gestionar información de manera eficiente. Otros conceptos tenemos tablas. Recuerden, la base de datos es un conjunto de tablas. Entonces, ahora vamos a ver el significado de tabla dentro de una base de datos. Entonces, una tabla es una estructura de datos que organiza la información en filas y columnas. Cada tabla representa una entidad como cliente o producto. Entonces, la tabla dice que nos organiza la información en filas. Aquí tenemos una fila, miren, para aquí, ¿verdad? Y columna. Las columnas vamos hacia abajo. Las filas, miren, en forma horizontal y las columnas de forma vertical. Cada tabla representa una entidad, dice, o como ser clientes o productos. Entonces, las entidades los vamos a ir viendo el concepto más adelante. Luego tenemos un registro. Un registro es una fila en una tabla que contiene información sobre un único elemento de la entidad representada por la tabla. Por ejemplo, un registro en la tabla clientes podría contener la información sobre un cliente en específico. Aquí vemos, este es un registro. Toda esta fila contiene información de un registro. Un registro, la información siempre va a ser en fila, ¿verdad? Ahora tenemos campo. Un campo es una columna en una tabla que representa un atributo de la entidad. Por ejemplo, en la tabla de clientes, los campos podrían incluir ID cliente, nombre, dirección y teléfono. En este caso, en esta tablita, el campo viene a ser este. Miren, solo este. ¿Por qué? Porque es en columna. Acá también este sería un campo cuando nos referimos a columna. Pero ustedes me dicen, pero María le pertenece a la identidad. Esta sí, claro. Pero cuando es en fila, representa un registro. Cuando es en columna, hablamos de un atributo o una característica de este registro. Luego tenemos lo que son claves primarias y foráneas. Podrían conocerse también como primary key o foreign key, ¿verdad? Llave primaria y llave foránea o secundaria, ¿verdad? Entonces, la clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifican de manera única cada registro en la tabla. Esto quiere decir que este campo principal va a ser único. Va a ser único. ¿Por qué? Porque me va a identificar ese registro únicamente con este campo. Porque yo puedo tener 4 o 5 Marías que se llamen, que sean igual tanto en nombre y apellido. Que me las va a identificar, su campo único es el ID. Ok, luego tenemos las claves foráneas. Es un campo de una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla. Las claves foráneas se utilizan cuando trabajamos con dos tablas y relaciones. ¿Cómo las relacionamos? Digamos que yo tengo una tabla que se llama cliente y otra tabla que se llame venta.
Entonces, mi tabla cliente me va a tener un único campo para yo poder distinguir este registro de otros con el ID, ¿verdad? ID cliente. Y en la tabla de ventas, yo tengo que registrar qué cliente le estoy vendiendo. Entonces, para yo identificar mi venta única, voy a empezar primero con mi campo principal para el de venta. Entonces sería un código de venta, ¿verdad? Yo tengo que obtener un campo principal. Y luego, mi clave foránea va a ser ID cliente. ¿Por qué? Porque yo en la venta tengo que registrar el cliente al que yo le voy a realizar una venta. Entonces, en la tabla de cliente, el ID es mi campo principal, pero en la tabla de venta, ID ya viene siendo una clave foránea. ¿Por qué? Porque mi campo principal va a ser el código de venta. ¿Por qué no pongo primero el ID del cliente? Porque ahora yo estoy con otra entidad que se llama venta y cada entidad debe de contener su campo único. Ahora tenemos pasos para crear una base de datos. Número 1, definir el propósito y los requisitos. Preguntas clave. ¿Qué información se debe almacenar? Entonces, como respuesta, aquí podemos almacenar los clientes, los productos, las ventas, los empleados, los proveedores, etc. También nos podemos preguntar, ¿qué proceso debe soportar la base de datos? Venta es un proceso, nosotros realizamos una acción de vender o facturar. También generamos los reportes de cuántas ventas hacemos diario, mensual, anual. ¿Quién usará la base de datos? Entonces, la base de datos se va a usar solo en venta, se va a usar para contabilidad, para gerencia. Si contabilidad la vamos a utilizar, necesitamos crear entidades para el área de contabilidad. Y aquí tenemos unos ejemplos de entidades clave, ¿verdad? Que son estas. Los clientes. Los clientes tienen campos. Aquí están los campos. Nombre, dirección, teléfono, email. Los productos pueden tener nombre, categoría, precio y stock. Estos solo son algunos de esos campos, ¿verdad? Recuerden que para yo identificar mi cliente único, yo necesito a darle un campo único, que no lo tengo, que sería aquí ID cliente. En producto también yo puedo poner código del producto. En los empleados ¿quiénes son? Las personas que trabajan. Yo necesito el ID del empleado. En ventas, para saber cuál es mi venta única, yo necesito saber. Entonces, ¿cómo lo identifico? Por el código. Luego tenemos elegir las entidades correctas. Es uno de los pasos más importantes al diseñar una base de datos, ya que cada entidad representa un objeto o concepto fundamental que necesita ser almacenado y gestionado. Entonces, para elegir las entidades también seguimos los pasos. Número 1, comprender el propósito del sistema. O sea, qué procesos se van a gestionar con la base de datos. Ejemplo, si un sistema de ventas se gestionan clientes y productos de venta. O sea, quiere decir que si yo en mi sistema vendo, entonces yo me pregunto, ¿a quién le vendo? ¿Qué vendo? Y quién lo vende también, ¿verdad? La otra sería qué información es esencial para la empresa. Por ejemplo, la empresa me dice, es que yo tengo un montón de productos, yo vendo, pero yo quiero llevar el registro de cuántos productos vendo, porque tengo un montón y vendo, pero no sé cuántos vendo, no sé cuántos tengo, cuántos me quedan en existencia después de vender. Entonces, cuando hablamos de productos, nos estamos refiriendo al inventario. También nos dicen, pero yo también tengo muchos empleados y yo quiero tener la información de mis empleados, el número de teléfono, su dirección. Es otra información que guardamos.
y no vamos a guardar la información del empleado revuelta con la información del producto. Entonces por eso empleado se nos vuelve otra entidad y nos dice, también realizó ventas. Entonces ventas viene a convertirse en otra entidad. Luego tenemos proveedores y tengo muchos proveedores y a veces yo quiero llamar a uno pero no encuentro el teléfono o son tantos proveedores. Entonces es otra información que se necesita ser guardada o almacenada. Entonces proveedores se convierte en otra entidad. Recuerden, vamos a almacenar toda la información que es necesaria y esencial para la base de datos de la empresa. Con este ejemplo no quiere decir que solo esto, porque si yo digo, mire, pero yo no tengo aún el sistema, pero yo trabajo y realizo una apertura de caja. Entonces, la apertura de caja, ¿qué pasa? Viene a ser una entidad o una tabla. ¿Por qué? Porque en la apertura de caja, ¿qué pongo? La fecha de la apertura, luego el total que hay en caja o que yo voy a empezar ese día. Entonces, no la puedo meter en producto porque no tiene nada que ver la apertura de caja con producto. Tenemos que poner siempre la información que es por cada entidad, nada de revuelto. Ahora, en venta, yo sí puedo usar, digamos, de los clientes, yo tengo que registrar en una venta a qué cliente le vendí. Pero yo solo registro el ID y el nombre. Nada más, yo no necesito la dirección. ¿Ok? Entonces ahí puedo utilizar algunos campos de las otras entidades, pero no todo. Paso número 2. Identificar objetos relevantes, candidatos a ser entidad. Una entidad representa un objeto en el mundo real o un concepto que debe de ser gestionado. Pregunta: ¿qué cosas necesitan ser guardadas y seguidas en la empresa? Aquí es donde le digo que debemos de buscar la información que sea esencial. Ejemplo de objetos, bueno, tenemos los clientes. Los clientes son esenciales para una empresa. Los productos, proveedores, facturas, los empleados. Ahora, ejemplo de concepto. Concepto tenemos ventas, pedidos y pagos. Ok, ¿por qué no es un objeto sino que un concepto? Un concepto porque miren, cuando lo referimos a pago, yo estoy hablando a quién le voy a pagar. A mis empleados. Yo no le puedo pagar a los clientes. Yo le pago a mis empleados. Entonces, yo ya tengo mi objeto que es empleado. Recuerden, un objeto, una entidad representa un objeto en el mundo real. Un objeto. Y pagos, digamos la palabra pagos. Es cierto que usted paga en efectivo, pero ¿a qué pagamos? A los empleados. Entonces, aquí se convierte en un concepto porque es un proceso. Entonces, para pago sería como que nosotros tengamos planilla, ¿verdad? Luego tenemos pedidos. Nosotros, si no vendemos o no tenemos productos, no podemos realizar un pedido así por así, ¿verdad? Porque sí, yo puedo pedir tal cosa, pero si mi empresa no es, digamos, de útiles y yo pido sandalias, no puedo, ¿verdad? Porque me dedico expresamente a eso, a menos que sean de productos varios. Y luego tenemos una venta, lo tenemos como concepto, porque nosotros realizamos ventas para poder crear la factura. Una regla básica: si necesita almacenar varias propiedades sobre un objeto o concepto, probablemente debería ser una entidad. Paso 3. Definir atributos para cada entidad candidata. Cada entidad tiene atributos que describen sus características. Por ejemplo, para un cliente, los atributos pueden ser nombre, dirección, teléfono, email. Recuerden que también debe de tener un campo
único, ¿verdad? Que sería el ID cliente. Debemos de saber también que tenemos que poner la información necesaria para describir ese campo, perdón, esa característica. Si encuentran varios atributos para un objeto o concepto, probablemente es una entidad válida. O sea, que si nosotros queremos realizar una tabla para una entidad, pero que no tiene sus atributos o características en las que nosotros podamos ingresar, esta no podría ser una entidad, ¿verdad? Paso 4. Relacionar las entidades entre sí. Define cómo interactúan las entidades. Las relaciones entre entidades pueden ayudarte a identificar las principales y derivar nuevas entidades si es necesario. Por ejemplo, un cliente puede hacer varias ventas. Entonces, aquí miren, un cliente es una entidad y venta es otra entidad. Entonces aquí dice, las relaciones entre entidades pueden ayudarte a identificar las principales. Entonces la principal sería cliente. ¿Y cuál derivamos? La venta. Ahora, cada venta tiene uno o más productos. Entonces miren, aquí venta viene siendo mi principal y productos mi derivada. Un empleado puede ser asociado con cada venta como responsable. O sea, dentro de una venta yo puedo tener a quién estoy vendiendo, qué productos estoy vendiendo y qué empleado me está realizando esa venta. En este caso las entidades serían cliente, venta, producto y empleado. Y se identifican relaciones como de venta a cliente. Una venta, uno a muchos, ¿verdad? Un cliente puede hacer muchas ventas o comprar, ¿verdad? Sería un cliente hace muchas compras porque quien vende es el empleado. Aquí tenemos de muchos a muchos. Una venta, de venta a producto. Una venta puede incluir varios productos, pero no podemos decir un producto puede realizar varias ventas. Pero usted me dice, pero en varias ventas van varias sardinas, digamos, ¿verdad? Sí, pero cada sardina es un producto. Y el mismo producto no me va a ir en todas las ventas. Es un producto diferente. Paso número 5. Validar entidades mediante ejemplos. Imagina ejemplos reales del funcionamiento del negocio y verifica si las entidades elegidas cubren todas las necesidades. Pregunta, ¿se puede registrar la información completa con las entidades seleccionadas? Por ejemplo, en cliente, usted viene y pone ID cliente, nombre cliente, apellido cliente. Entonces me dice, no es necesario que el nombre completo del cliente vaya, solo el primer nombre y el primer apellido. Listo. Ahora, si me dice, no, yo los clientes los registro con el nombre completo. Entonces, en vez de separarlos, vamos a poner nombre completo. Se reflejan correctamente las formas en que los procesos ocurren en la realidad. Quiere decir que si en ventas nosotros necesitamos registrar el cliente. Si no lo necesitamos registrar, entonces no lo vamos a poner. Ejemplo, si una empresa vende productos a clientes, puedo responder estas preguntas con las entidades elegidas. ¿Qué productos compró cada cliente? ¿Qué ventas hizo cada empleado? ¿Cuánto stock queda después de cada venta? O sea que nosotros sí vendemos y registramos el cliente que compró, los productos que compró y el empleado quien lo realizó. Sí podemos contestar estas preguntas, pero en cambio si realizamos una venta y esa venta no registra que el cliente la compró, esta no la podríamos contestar. ¿Cuánto stock queda después de cada venta?
Por lo general, siempre tenemos que en cada venta disminuir ese producto que nosotros vendimos del inventario. Entonces tendríamos que poder contestar esta pregunta. Si no la podemos contestar, significa que tenemos que hacer una pequeña actualización. Aplicar criterios para evitar errores comunes. No crear demasiadas entidades innecesarias. Asegurarse de que cada entidad realmente tenga sentido y no pueda ser tratada como atributos de otra entidad. Ejemplo, si una empresa vende solo 2 tipos de productos, lácteos y celulares, vamos a agregar tipo de producto. Puede ser un atributo en lugar de una entidad independiente. Es decir, que no vamos a crear una tabla para lácteos y otra para celulares. Por ejemplo, cuando nosotros vendamos un producto, simplemente le podemos poner descripción del producto o tipo de producto. Evitar redundancia. No duplicar entidades ni atributos innecesarios. Esta es la información. Simplemente nos dice que no vamos a duplicar esa información ni las entidades. Como por ejemplo, en los clientes. Nosotros no necesitamos tener, digamos, una tabla de teléfonos para cada cliente y otra solo para el registro del nombre del cliente. Si en una sola tabla puedo tener las dos características, ¿verdad? Aquí está, miren, no es necesario tener tablas separadas. Paso número 7. Bueno, tenemos un ejemplo práctico de una empresa de venta. Imagina que vas a crear una base de datos para una empresa que realiza ventas de productos. Podríamos definir las siguientes entidades. Clientes, que son las más básicas. Los atributos o campos. ID cliente, nombre, dirección, teléfono, email. Tenemos la siguiente entidad, producto y sus atributos. Tenemos empleados, ventas y detalle de venta. Entonces, aquí en venta y detalle de venta lo tenemos separado. ¿Por qué? Miren, en venta, los atributos de venta son ID de la venta, la fecha y el total. Y en detalle de venta tenemos, dice, una entidad intermedia para relacionar muchos entre ventas y productos. En los atributos son ID de venta, ID del producto, la cantidad y el subtotal. Entonces, nosotros en venta solo vamos a registrar una vez el código de venta, una vez la fecha que realizamos la venta y una vez el total. Pero en detalle de venta, ¿qué pasa? Aquí sí, el código de venta o el ID me lo va a registrar varias veces. ¿Por qué? Porque por cada producto que yo venda, mira, aquí tengo ID del producto, la cantidad que estoy vendiendo y el subtotal. Por cada producto que yo venda, me tiene que guardar de qué venta es. Entonces yo en la tabla de venta no puedo registrar muchas veces el código de venta. Pero en detalle de venta yo sí necesito registrar. Si yo vendo 100 productos, yo necesito registrar esos 100 productos. Entonces me dirán ustedes, ¿y por qué ID de venta yo lo tengo en detalle de venta? Porque yo necesito registrar ese producto, en qué venta se me vendió, en qué venta yo los estoy vendiendo, qué código de venta. Porque si yo vengo y guardo esta venta con un producto, me va a generar código para otra venta para otro producto. Y no es así. Yo tengo que poner en esa misma venta todos mis productos. ¿Ok?
que he vendido, la cantidad y el subtotal. Ahora que tenemos diseñar el modelo de datos, ¿verdad? Entonces aquí también igual tenemos las tablas o entidades necesarias. Aquí lo único, aquí tenemos los atributos. ¿Qué cambia del otro que acabamos de ver? Que aquí tenemos ya definido nuestro campo principal. Miren, primary key o llave primaria. Y aquí tenemos foreign key, llave primaria. Recuerden que esto está en inglés. En conclusión, para elegir las entidades adecuadas, 1. Piensa en los objetos o los conceptos clave que el sistema va a gestionar. Asegúrate que cada entidad tenga atributos importantes que deban guardarse. Define las relaciones entre entidades para asegurar un modelo coherente. Evita crear entidades innecesarias o redundantes. Hay entidades que no deben de ir en el sistema y simplemente las obviamos, porque si nosotros lo podemos hacer un montón de entidades, vamos a cargar más el sistema los va a pesar más, va a estar más lento a la hora de que el usuario lo quiera manipular.